Buenas noches con cada una de ustedes, a otra versión de Momentos para un Café, evento que realiza el Centro Latinoamericano de Logoterapia, Coaching y Tanatología. Soy Emma Rotondo, quien junto con Jackie Larrie y Ricardo Lizarzaburu estamos en Centras y tenemos el gran gusto de tener hoy día en este evento, en esta conversación, a la maestra, ha sido nuestra maestra tan querida, y sigue siendo nuestra maestra también, Adriana Sosa Terradas. Ella va a hablar hoy día sobre habilidades para una vida con sentido, cómo vivir mejor desde la logoterapia. Adriana Sosa Terradas, argentina, es doctora en psicología, logoterapeuta, además de miembro fundador de la Fundación Argentina de Logoterapia Víctor Frankl. Ella es vicepresidenta actualmente de esa fundación. Y bueno, es profesora titular con experiencia en enseñanza media, grado y posgrado, docente de investigación, conferencista nacional e internacional, y además autora de numerosos artículos sobre logoterapia clínica con niños y adultos, ¿sí? Además que tiene varios libros publicados de temas de lecturas clave, sobre temas de herramienta, y es una innovadora. Digamos, porque ella además, digamos, combina una serie de técnicas y herramientas que ahora queremos escucharla. Entonces, en este formato de Momentos para un Café, en primer lugar, Adriana, bienvenida. Lo que buscamos es conversar con ella sobre esa experiencia, sobre su experiencia de habilidades para una vida con sentido, y luego los socios de Centras le vamos a hacer algunas preguntas. Va a tener una duración de 1 hora, ¿sí? Así es que 1 hora exactamente, puesto que Adriana está haciendo también un esfuerzo porque tiene 2 horas más en Argentina, hay 2 horas más, así que muchísimas gracias por estar aquí presente, estamos muy, muy agradecidos, y pues bienvenida a esta nueva versión de Momentos para un Café. Jackie, podría ella, cuando tú digas, poner la diapositiva. Va a ser una conversación en realidad, y cuando tú quieras, pues estamos acá a la orden. Bueno, buenas noches a todos. Encantada de estar compartiendo este momento con todos ustedes. Agradezco profundamente a Centras y en especial a Emma, a Jackie y a Ricardo, que, bueno, sus cálidas palabras al presentarme primero y que me den esta oportunidad de conectarme con todos ustedes y poder reflexionar un ratito más y en un ratito acerca de la logoterapia y un poquito más para seguir ahondando en este pensamiento de Víctor Frank y con esta posibilidad que nos da la pandemia maravillosa de llegar a distintos lugares y a distintas personas, ¿no? Cosa que si no se nos hubiese hecho más difícil. Así que aprovechando esto, eh, estoy muy feliz de estar con todos ustedes. Bueno, si querés poner, Jackie, un poco la primer plaquita de... Un poco yo les puse el título de este libro que es en realidad A ver. un gran gozo para mí porque tiene como varios objetivos. El primero de ellos ha sido brindar una herramienta práctica desde la logoterapia y que apunta esta herramienta a la prevención y promoción de la salud. Los que llevamos un recorrido, como todos los que veo ahí, que son amigos queridos en logoterapia, sabemos que Frank inició sus primeros pasos ya siendo estudiante de medicina, trabajando en prevención. Por lo tanto, para él era fundamental que un trabajador de la salud se comprometiese con su comunidad. Y creo que todos los logoterapeutas compartimos ese mismo pensamiento, que la logoterapia no es solamente una terapéutica para realizar dentro del consultorio, aunque de hecho Frank era médico, neurólogo, psiquiatra y desarrolló su teoría para ayudar a sus pacientes, pero
fue también una persona profundamente comprometida con su comunidad. Y este llamado de Frankl a abrirse a los otros es un llamado que a todos nos debe desde algún lugar convocar. Por eso está tan bueno que los distintos centros de logoterapia organicen estos encuentros, porque también de alguna manera son preventivos y promotores de la salud, porque nos llevan a pensar, a reflexionar sobre nuestra práctica, a crecer un poquito más como personas y como logoterapeutas, ¿no? Entonces, el primer objetivo de este libro pequeño y sencillo es ese, brindar una herramienta en el campo de la promoción y de la prevención, desde, obviamente, el marco de la logoterapia. El segundo gran objetivo para mí fue brindar, además de una herramienta, un modelado de determinados comportamientos que nos conducen a vivir de una manera más plena y en armonía con el todo y con todos, ¿no? Si nos ponemos a pensar cuánta violencia hay hoy en el modo que tenemos los seres humanos de vincularnos, ¿no? Estamos llenos de conductas violentas, y sin irnos a conductas violentas extremas, a veces la vivimos en la cotidianidad, ¿no? En una mala respuesta, en una persona que no nos tiene paciencia, en gestos cotidianos de intolerancia. Entonces, poder desarrollar determinadas herramientas, promover determinadas herramientas que conduzcan a una convivencia pacífica. El mundo tiene que caminar hacia ese lugar, no hay ninguna duda. Otro objetivo de este libro fue propiciar en las personas que lo leyesen y en aquellos que van a trabajarlo, una mejora en la calidad de vida. Es un concepto que se ha trabajado mucho en el siglo, hacia fines del siglo XX, muchísimo en el campo de la psicología, ¿no? Y sin embargo la logoterapia tiene algo para decir al respecto, que muchas veces se ha comparado o asimilado la calidad de vida al confort, ¿no? Tenemos mayor calidad de vida cuando tenemos más, ¿no? Al tener quizás. Y la logoterapia considera que los seres humanos tenemos una mejor calidad de vida cuando podemos desarrollar nuestro ser en toda su plenitud. Y obviamente que la calidad de vida no está vinculada al tener, sino que está vinculada a la posibilidad que tenemos de realizar valores, y de realizar valores que nos conduzcan a descubrir el sentido de nuestra vida. Y obviamente eso nos lleva a la plenitud humana, ¿no? Y por último, una motivación también de este libro fue que cuanto más tempranamente nosotros desarrollamos estas habilidades, más probabilidad tenemos de crecer como adultos que puedan promover una convivencia pacífica, como adultos que puedan desarrollarse plenamente. Entonces, trabajar con jóvenes, con niños, estas habilidades permite que cuando llegan adultos ya tienen incorporado las mismas, porque se han hecho como carne. En esto, en logoterapia, Elizabeth Lucas nos ilumina diciendo que los seres humanos podemos tener hábitos benditos o hábitos malditos. Y las habilidades están muy vinculadas a nuestros hábitos, ¿no? ¿Por qué? Porque ¿qué son? Son conductas. Son conductas, y la repetición de las conductas conlleva a el desarrollo de un hábito. Así como la repetición de una conducta favorable nos lleva al desarrollo de un hábito bendito, diría Lucas, también el desarrollo de una conducta perjudicial nos lleva a este despliegue de hábitos malditos, ¿no? Que van alejando nuestra personalidad de la salud y nuestro ser del sentido. Entonces,
el ir desplegando este tipo de habilidades nos va como introduciendo en un círculo virtuoso de conductas y de hábitos que nos lleven a vivir más fecunda y más plenamente. Eh, a mí me llamó mucho la atención también cuando empecé a buscar cuáles eran las causas de la incompetencia social de una persona. Y este modelo de habilidades, que no es un invento mío ni mucho menos, ¿no? Ya vamos a ver de dónde surgen, toma como que hay dos grandes causas de la incompetencia social. Y los psicólogos siempre la hemos reducido a una, que es la presencia de un conflicto psicológico. Y esta teoría de las habilidades dice que hay como dos grandes causas. Una lo llama el modelo del déficit. Y miren qué interesante que es, porque el modelo del déficit dice que los seres humanos muchas veces no desarrollamos ciertas conductas habilidosas porque no sabemos cómo hacerlo. Es algo básico, sencillo, pero fundamental. Porque todos partimos que la persona que no desarrolla una conducta habilidosa es porque tiene un conflicto psicológico. Y no necesariamente es así. Entonces tenemos que partir también de este modelo del déficit para ver si esa persona realmente no puede desarrollar esa conducta porque tiene una problemática psicológica, un estilo de personalidad psicopatológico, o realmente porque no sabe sencillamente cómo. Entonces, ayudándolo a descubrir cómo, mostrándole la conducta, esa persona puede cambiar esa incompetencia en una conducta hábil. Y el segundo modelo que plantea esta teoría es el modelo de la interferencia. Ese modelo tiene más que ver con los aspectos emocionales nuestros, porque está vinculado a la presencia de determinados pensamientos o de determinados estados, como por ejemplo la ansiedad, que pueden interferir en el despliegue de una determinada habilidad. Pero ustedes me dirían, bueno, Adriana, pero eso no sería un conflicto psicológico. No, porque esta teoría dice que esa interferencia puede darse en determinados momentos que son circunstanciales. ¿No? Puede ser que en determinado momento o ante una particular situación yo esté mucho más ansiosa, esté mucho más angustiada que ante otros. Entonces el poder eh, discriminar estas situaciones y poder trabajar puntualmente en ellas hace que transformemos este estilo de respuesta no competente en un estilo de respuesta hábil. Fíjense qué interesante estos dos modelos, ¿no? Porque realmente presentan como una innovación en nuestro modo de percibir las situaciones conflictivas que enfrenta una persona. Jackie, te pediría ahora que muestres, bueno, el libro. Este año, el libro durante muchos años fue editado por DAO Perú, a quien agradezco porque realmente gracias a Sandra y a Juan, el libro llegó a muchas personas en Latinoamérica, pero bueno, este año decidí transformarlo en ebook, así puede llegar a más personas y de más latitudes, así que sobre todo este año de la pandemia, donde es tan difícil enviar un libro, que llegue, ¿no? La posibilidad hoy de tener un libro electrónico y de poder acceder a él y rápidamente me parece que es una opción muy viable. Así que les quiero compartir que ya está en Amazon Kindle en su versión de ebook, así que el que lo quiera puede directamente acceder ahí. Y ahora vamos a cuáles son estas habilidades. Yo les decía que las habilidades, te pido ya que la siguiente, así vemos ahí claramente, ustedes pueden ver cuáles son. Yo les decía que las habilidades son como un conjunto de conductas que buscan ¿qué?
y la promoción de la convivencia pacífica, como yo les decía, la prevención de la violencia como una pandemia, podríamos decir, psicosocial actual, y el cuidado de uno mismo y de los otros. Y la Organización Mundial de la Salud, en 1997, poniendo el foco y la alerta en esta situación mundial de violencia, hace un llamado a todos los agentes de salud para que trabajemos en el despliegue de habilidades psicosociales. Y las habilidades que la OMS propone como aquellas que conducen a estos objetivos que yo les mencionaba, son estas. Fíjense qué importantes que son para desarrollar realmente un encuentro profundo con uno mismo, un conocimiento de uno mismo, y un vínculo más saludable y pleno con nosotros, ¿no? La primera de ellas, si yo no me conozco a mí mismo, si no he podido bucear en mi interior, si no soy consciente de, de mis reacciones, de mis sombras, eso tiende, los psicólogos lo sabemos claramente, a generar como mecanismo de defensa la proyección. Entonces no soy yo el problema, sino que el problema siempre es el otro. Y el poder conocerse a uno mismo hace que uno vaya ganando en esta capacidad que la logoterapia prepondera, que es propia del espíritu humano, que es la autorreflexión, ¿sí? El poder mirarnos, ser conscientes de nosotros, y a partir de ahí decidir la persona que queremos ser. La segunda, yo les voy a pedir que ustedes, después va a haber un ratito para preguntas, así que ustedes vayan quizás pensando en estas habilidades y en cuál deberían trabajar en ustedes mismos, ¿no? Porque eso es un buen ejercicio. La segunda, la posibilidad de comunicarnos efectiva y asertivamente. Uno de los grandes temas de la psicología es la comunicación humana, ¿no? ¿Cuántos problemas evitaríamos? ¿Cuántas circunstancias de desencuentros no existirían si fuésemos capaces de comunicarnos correctamente? Yo a veces digo, hasta los problemas de comunicación los tenemos los psicólogos, que supuestamente tendríamos que ser expertos en comunicación humana, y sin embargo los tenemos. Así que es una habilidad que tenemos que trabajar mucho, e ir siendo cada vez más conscientes de nuestro estilo comunicacional y de cuáles son esos factores que actúan como interferencia en una buena comunicación. Y este concepto de la comunicación asertiva, qué importante en los adolescentes también poderlo trabajar, ya que la asertividad implica esta habilidad para poder comunicar lo que quiero, lo que siento, lo que pienso, en un marco de respeto hacia mí mismo, pero también de respeto hacia los otros. Entonces, es una habilidad muy, muy interesante para trabajar en adolescentes y también para trabajar en nosotros mismos, ¿no? ¿Cuántas veces nos callamos porque no sabemos cómo decir las cosas? ¿Cuántas veces dejamos que el otro nos avasalle porque no sabemos expresar lo que necesitamos, lo que queremos? Entonces, es una habilidad sumamente indispensable. La tercera habilidad que nos propone la OMS es la toma de decisiones. Y en esto, en logoterapia, ¿no? Es como clave, porque el ser humano, dice Frank, es un ser decisivo, ¿no? Que constantemente está haciendo uso de esta libertad que le pide que tome una postura frente a lo que acontece en su entorno, en su circunstancia. Entonces, la posibilidad de tomar decisiones integrando la razón, la emoción, la intuición, como esa capacidad que proviene de nuestra espiritualidad, es fundamental.
El pensamiento creativo, ¿no? La creatividad humana es todo un tema muy lindo para poder desarrollar, quizás en todo un encuentro, ¿no? Porque eh, también es una capacidad espiritual. Hay gente que piensa que no es creativa y no es así. Todos somos creativos en tanto todos somos seres espirituales. Entonces, poder desarrollar nuestra creatividad y sobre todo el pensamiento creativo como una manera de enfrentar los problemas y las dificultades eh, con un estilo diferente de respuesta, ¿no? Esta plasticidad, podríamos decir, que existe en la personalidad creativa, de buscar la solución al problema, no como lo venía solucionando antes si no le sirve, sino de una manera distinta. El, el manejo de sentimientos y emociones, dice la OMS, a mí la palabra manejo no me gusta. Yo creo que la palabra más logoterapéutica es el diálogo con nuestros sentimientos y emociones. Eh, Primero, como en un primer momento, reconociéndolos, pudiendo ser conscientes de reconocerlos, y luego pudiendo decidir cómo, cuándo y de qué manera los vamos a expresar, para que sea también de una manera asertiva, ¿no? Respetándolos, respetando eso que sentimos, pero también respetando al otro. La empatía como una capacidad fundamental para convivir, es esta posibilidad de ponerse en el lugar del otro, de no tener un pensamiento cerrado, dogmático, prejuicioso, que nos lleve a alejarnos de los demás, sino poder pensar que los seres humanos somos seres en situación, que todo está vinculado, todas nuestras respuestas están vinculadas también a las circunstancias que nos rodean. Entonces, ¿de qué manera podemos comprender al otro y ponernos en el lugar del otro, entendiendo que quizás es su circunstancia lo que lo ha llevado a responder de esa manera? Y poder sentir y vibrar emocionalmente con el sufrimiento o con el modo de ser del otro. Las relaciones interpersonales, bueno, ¿de qué manera somos capaces de establecer vínculos satisfactorios, vínculos que nos ayuden a recibir apoyo en los momentos difíciles de la vida, eh, en este momento que estamos viviendo, ¿no? Qué importante es tener gente que esté emocionalmente cerca nuestro, que nos brinde una palabra de aliento, que nos pueda compartir su alegría, ¿no? La soledad no es igual que la solitariedad, ¿no? Nosotros podemos estar solos y podemos estar rodeados de afecto y de otros significativos, mientras que el solitario es esa persona que no puede establecer vínculos interpersonales satisfactorios porque carece de esa habilidad o porque, digamos, hay algo que está interfiriendo, según este modelo, en que pueda vincularse bien con los demás. La posibilidad de solucionar nuestros problemas y nuestros conflictos. Este es un tema también fascinante porque muchas veces los seres humanos vemos el problema como sinónimo de catástrofe, entonces lo evadimos, no lo queremos enfrentar, o si lo hacemos mal, lo hacemos en un momento equivocado, de una manera equivocada. Y qué importante es solucionar nuestros problemas y nuestros conflictos, ¿no? Y no meterlos debajo de la alfombra como la basurita que se esconde para no verlos, ¿no? Sino que ser muy conscientes y caminar hacia la resolución. El pensamiento crítico, también fundamental para ser desarrollado en la adolescencia, pero en todo momento de nuestra vida, ¿no? Es la capacidad de mirar la realidad desde nuestro propio punto de vista y no ser eh, llevados de las narices, ¿no? Con respecto a lo que los otros piensan, dicen, los medios de comunicación. Hoy estamos constantemente bombardeados por informaciones
y por falsas informaciones. Entonces el desarrollo del pensamiento crítico es fundamental para poder crecer de una manera autónoma, madura, que pueda discriminar qué información nos es realmente eh, válida o verdadera, de aquella que llega a nosotros, ¿no? Y es basura, ¿no? Vivimos en una época de súper información y muchas de ellas, más que ayudarnos, eh, nos angustia, nos eh, genera situaciones dilemáticas. Entonces, bueno, lo importante es saber discriminar a través del pensamiento crítico. Y por último, el manejo de tensiones y estrés. También, ¿no? Vivimos en un mundo desbocado, vivimos en un mundo alocado, donde muchas veces no tenemos la posibilidad de darnos un tiempo para encontrarnos con nosotros mismos, que solo el hecho de vivir en una gran ciudad, a los que la habitamos, sabemos que hay un estrés que físicamente nos afecta, ¿no? Se traslada energéticamente de un cuerpo a otro. Toda la gente está apurada, toda la gente está nerviosa, los bocinazos, todo lo que es la polución sonora a la que estamos sometidos, que cuando nos vamos a otro lugar, vos ya que lo vivirás, ¿no? Cuando nos vamos a otro lugar y podemos escuchar el silencio, nos parece, o los sonidos de la naturaleza, ahí nos damos cuenta a todos los ruidos a los que estamos sometidos. Entonces la posibilidad de encontrar, aún en estos lugares de superabundancia de personas, un rincón de serenidad, de paz, de poder manejar o eh, trabajar nuestro estrés, también primero reconociéndolo, porque muchas veces no lo podemos hacer de una manera saludable, entonces la gente recurre a los psicofármacos como una manera de callar, ¿no? Esta voz del cuerpo que nos está diciendo para, baja una revolución, conectate con lo verdaderamente importante, ¿no? Entonces, el libro tiene como ejercicios sencillos, dinámicos, para hacer como una entrada en estas habilidades. Yo siempre les digo a aquellas personas que me han hecho devolución del libro, que el objetivo para mí fue que fuese como un disparador, para que cada uno de ustedes sobre esa habilidad sea creativo y la lleve al campo eh, de su expertise o de su trabajo y siga creando maneras nuevas de poder trabajarlas, ¿no? Así que la intención es nada más que dar como una punta o una idea para que se multipliquen y para que ustedes sean verdaderamente los que las puedan recrear en sus lugares de intervención. Bien, esto es un poquito la presentación del libro y de lo Excelente. que... Excelente, Adriana. Eh, un elemento central es de que además, por supuesto, que tú eres psicóloga y, digamos, tienes toda una trayectoria en psicología, eres logoterapeuta. Entonces, la Ujú. logoterapia, tú puedes mirar los diferentes modelos psicológicos, lo que hemos estado observando de la OMS también, ¿no? Y la pregunta va un poco, ahora vamos los socios a hacer un conjunto, tres preguntas, ¿no? La primera sería, ¿para qué pasar por un proceso terapéutico con el enfoque de la logoterapia? ¿Qué valor agregado tiene? ¿Qué aporta y cómo en este proceso, digamos, de crecimiento personal, de ser mejores personas, el equilibrio? ¿Qué es lo que aporta la logoterapia? Bueno, primero pasar por un proceso logoterapéutico supone que uno primero tenga un motivo de para qué, ¿no? Entonces lo primero es el motivo, porque la logoterapia Frankl era
un logoterapeuta muy práctico. Él no creía en los tratamientos largos, ni que la persona se eternice en la psicoterapia, sino que el objetivo era brindar herramientas para que la persona pudiese seguir ejerciendo su libertad, ¿no? Él tiene una imagen muy linda que dice, te tomaré de la mano hasta que puedas ejercer tu libertad, ¿no? Nuevamente. Entonces la logoterapia primero es una psicoterapia breve, centrada en objetivos, que fundamentalmente tiene en cuenta la tridimensionalidad humana, ¿no? El ser como un ser bio-psicoespiritual. Esa es la diferencia fundamental con respecto a otras psicoterapias, ya que es una terapia que parte y potencia el despliegue de lo espiritual. Por lo tanto, digamos, tiene ese plus que otras psicoterapias, otras corrientes terapéuticas no tienen. Después, obviamente, la logoterapia es y debe ser una reflexión acerca de el para qué de nuestra vida, ¿no? Por lo tanto, toda logoterapia tiene que llevar a una reflexión acerca del sentido de la vida, en la circunstancia que la persona esté viviendo y de la manera en que la persona se pregunte, pero no hay una logoterapia en la que no haya una reflexión acerca del sentido de la vida, ¿no? Entonces, eh, me parece que ese es el plus que agrega la logoterapia, además de la reflexión acerca de los valores, que es otra cosa que Frankl puntúa como el plus de la logoterapia, que no tenía ninguna psicoterapia de su época, ¿no? Frank dice, la reflexión acerca de la toma de postura valorativa es un tema, digamos, central dentro de la psicoterapia y de la logoterapia como su propuesta. Vos me has dicho, ¿qué aporta? Bueno, estas tres cosas, ¿no? Que yo les decía, la tridimensionalidad, la reflexión acerca de los valores y la reflexión acerca del sentido, ¿no? Es una terapia desde y hacia lo espiritual del ser humano. ¿Cómo? Bueno, ¿cómo? Frank desarrolló varias técnicas, pero la técnica fundamental para esto es el diálogo socrático. La logoterapia es una terapia desde lo psicológico que trabaja con las creencias de la persona, que trabaja con sus pensamientos, con su idea de mundo, su idea de sí mismo. Y para ir desplegando todas estas cogniciones, podríamos decir, todos estos pensamientos, recurre al diálogo socrático como una técnica fundamental. Y después, frente a cada paciente, Frank dice que la psicoterapia es una ecuación de dos incógnitas. Dice X más Y. X es la personalidad única e irrepetible del terapeuta, e Y es la personalidad única e irrepetible del paciente. Entonces, ahí nos tira los logoterapeutas como la tarea o la misión de ser creativos en cada uno de los tratamientos que nosotros emprendemos. Porque también dice que cuando ante dos pacientes empleamos la misma técnica y de la misma manera, seguramente con alguno de los dos nos estuvimos equivocando. Así que la creatividad y eh, la creatividad del terapeuta y la originalidad de la persona, del paciente, nos tiene que llevar a pensar a cada uno de ellos y a trabajar con cada uno de ellos creativamente. No sé si te he respondido, además, la Sí, pregunta. excelente, súper. Más bien ahora le voy a dar la palabra a Jackie, quien también tiene una pregunta y realmente nos has dado una idea muy, muy clara de lo que es la logoterapia, sobre todo porque aquí dentro de las personas que están presentes tenemos personas que se han formado en logoterapia y que te siguen, por supuesto, y personas que no conocen la logoterapia. Entonces es importante para nosotros como Centras estas respuestas porque nos van formando, digamos, una comunidad. Entonces, Jackie tiene también una Querida, pregunta. sí, gracias, Mochi. Querida Adriana, cuando Víctor Frankl expresó, les dejo la logoterapia para que evolucione, ¿qué quiso decir? ¿Y qué ejemplos puedes dar tú sobre tu propia experiencia como terapeuta y docente
en términos de innovación en el uso de estas herramientas? Bien, Frank tiene todavía un concepto más, para mí, interesante y más profundo, que es la degurificación de la logoterapia, dice él. Que él no quiso transformarse en un gurú, ¿no? En esta imagen del que conduce y el que tiene siempre todas las respuestas. Por eso este concepto, Jackie, que vos mencionás, tan humilde de Frankl y tan grande a la vez, porque él estaba totalmente consciente de que la logoterapia que él desarrolló no tenía todas las respuestas para todas las circunstancias que atraviesa un ser humano y para las diferentes sociedades y comunidades en que cada uno de nosotros está inserto. Entonces, este concepto nos llama a renovar, a pensar, a acrecentar los conocimientos, a integrar aportes de otras escuelas para que la logoterapia siga creciendo, como tiene que crecer todo desarrollo científico, ¿no? Cuando un pensamiento científico se estanca, se dogmatiza, se gurifica a su creador, queda como cristalizado y pasa de moda, ¿no? Eh, la logoterapia creemos que hoy tiene una profunda vigencia justamente por esto, porque el espíritu es creativo y Frank no podía poner en una caja la logoterapia y cerrarla, sino que justamente dijo, si es la terapia que parte de lo espiritual, les encomiendo que desplieguen su espiritualidad creativamente y cada uno de ustedes piense de qué manera, siempre respetando la idea antropológica, porque si hay algo en lo que Frankl era dogmático, podríamos decir, es en que el ser humano era esta unidad en la multiplicidad de su ser biológico, psicológico y espiritual. Ahí sí que no había chance de decir, no, 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 el ser humano es un ser solamente biológico, es un ser solamente social, es un ser solamente espiritual. No, el ser humano es esta tridimensionalidad en la cual el espíritu es el eje ordenador, pero necesita del organismo psicofísico, de nuestra mente, de nuestro cuerpo para manifestarse. Por eso estas tres instancias, esos tres estratos son tan importantes y, digamos, Frank les daba a los tres la misma importancia, por más que decía que obviamente nuestra espiritualidad es ese eje que nos hace responder a la vida de una determinada manera, ¿no? La toma de postura espiritual es lo que nos hace ser el que nosotros somos, en realidad. Lo que pasa es que a veces no nos damos cuenta de cuál es esa postura de nuestra espiritualidad. Y la logoterapia como psicoterapia lo que busca es que podamos esclarecer eso. ¿Desde qué lugar estoy yo parado? ¿Desde qué lugar espiritual estoy yo parado? Para responder de esta manera, para actuar desde esta manera. ¿Puedo estar de otro lugar parado? ¿Puedo dar una respuesta diferente? Y ese es el núcleo de la reflexión logoterapéutica. Gracias, Adriana. Listo, Ricardo. Sí, gracias. ¿Quién tiene una pregunta? Gracias. Adriana, hola, gusto verte. ¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo estás? Bien, gracias. Bien, bien. Hoy por hoy, digamos, el planeta está parado y el ser humano como tal, lleno de incertidumbres, angustia, temor. ¿Para qué y por qué la logoterapia es fundamental en esta pandemia? Y yo digo primero porque es una psicoterapia o una antropología, una idea de persona que parte de la esperanza. Vos recién mencionaste realidades bien concretas que estamos viviendo hoy, ¿no? Miedo, angustia, incertidumbre, y es así. Pero la logoterapia nos plantea esa visión de la persona esperanzadora.
Frank tenía una frase que decía, después de Auschwitz, yo me he preguntado con más fuerza todavía qué es el hombre. Y el hombre es ese ser que construyó las cámaras de gas, pero también es ese ser que caminó hacia las cámaras de gas con la cabeza erguida y un Padre Nuestro, un Shema Israel en los labios, ¿no? Frank con esto nos quería decir que el ser humano es lo mejor y es lo peor, según lo que decida o elija ser. Y a él le gustaba, a pesar de haber visto el horror y de haber visto lo peor, ser capaz de ver siempre esta posibilidad de ser de otra manera del ser humano, de sacar de sí lo mejor. Entonces a mí me parece que esta pandemia nos invita, ¿no? Además de todo lo que vos dijiste, me parece que es una invitación a pensar qué es lo que yo puedo entregar en este momento que estoy viviendo, en esta circunstancia que la vida me está poniendo por delante, porque la circunstancia es universal, ¿no? En este momento es mundial, pero para cada uno de nosotros es personal. Yo la estoy viviendo con mi propia circunstancia, con mis propios límites, que quizás no son los mismos que los de algunos de mis pacientes, que están solos en sus casas, que no pueden tener nadie de su familia cerca, o de pacientes que tienen mucho temor porque tienen personalidades ansiosas, o hipocondríacas. Entonces, cada uno de nosotros está viviendo este momento de una manera personal, pero sin embargo, para todos nosotros es un desafío a dar nuestra mejor respuesta frente a esto que la vida nos pone por delante. Y Frank decía que cuando estamos atravesando una situación límite, obviamente estamos como mirando nuestro dolor, y es así, que lógico que así sea, ¿no? Cada uno de nosotros sufre su propio dolor. Sin embargo, la logoterapia es una invitación a mirar un poco más allá de nosotros mismos y de mirar al otro y de descubrir qué puedo yo, desde mi dolor, desde mi límite, hacer por ese otro que tengo delante mío. Entonces, creo que la logoterapia nos invita a salir de una postura eh, egocéntrica quizás, o de solo mirar nuestro propio sufrimiento, y nos invita a levantar la vista y a mirar a los demás. Y a descubrir quizás ahí ese para qué, ese sentido que está implícito en esta situación. Bien, yo creo que la pandemia ha venido a mostrarnos a los seres humanos que los límites existen, que no podemos todo, que, a veces digo, qué cosa que no podamos creer que la vacuna necesita de tiempo para desarrollarse. No estamos tan acostumbrados a la inmediatez de todo, que la temporalidad como característica de lo humano la hemos perdido, ¿no? De, en nuestro horizonte perceptivo, ¿no? Y queremos todo ya y no entendemos cómo ciertas cosas no las podamos evitar. Entonces, creo que si nos ponemos a reflexionar, esta circunstancia nos tiene que hacer crecer y nos tiene que hacer volver a esos existenciarios, llamamos los existencialistas, ¿no? A esto de que somos seres finitos, somos seres limitados, somos seres temporales, somos seres en situación, en circunstancia, y que eso, digamos, las situaciones límites nos lo vienen a recordar, porque fácilmente lo olvidamos los seres humanos, y nos creemos omnipotentes. Gracias, Muchas Adriana. gracias. Muchas gracias. Tenemos 15 minutos nada más, así que podemos acceder a dos preguntas para Adriana en relación a este tema de las habilidades para una vida con sentido, que realmente es un gran aporte para nosotros y un gran consuelo de alguna manera cuando estamos en momentos en situación límite. Sabemos que todo es posible, digamos, desde una mayor conciencia espiritual, ¿no? Ujú. Alguien que quiera hacer una pregunta, sino también, si no, a ver, Carmen. Ahí,
pueden hacerlo por el chat. Hola, ¿podría hacer una pregunta? Sí, Claro. adelante. Buenas tardes, mi nombre es Elena Hola, Pasapera. Bueno, yo durante muchísimos años tuve la oportunidad de trabajar, pues no soy psicóloga, soy periodista, pero tuve la posibilidad de trabajar con alcohólicos a través de un programa de radio, con alcohólicos en recuperación, ¿no? Con la comunidad de Alcohólicos Anónimos. Entonces, mi pregunta sería, bueno, ellos me hablaron, por ejemplo, puntualmente que en la época de Freud, Jung y Freud eran colegas, ¿no? Creo, tengo entendido. Sí, Entonces, claro. Jung no compartía algunas ideas de Freud y se separó, porque para Jung era importantísimo una experiencia espiritual para que el ser humano pudiera encontrar el sentido de vida. Y con mayor razón, en este caso, un alcohólico o en carrera le llaman ellos. Entonces yo trabajé con estas personas y yo semanalmente hacía entrevistas porque ellos necesitaban extender su programa, ¿no? Para que la gente supiera que había una solución a través del programa de Alcohólicos Anónimos que basa su recuperación justamente en una experiencia espiritual. Mi pregunta puntual sería, ¿de qué manera la logoterapia podría ayudar a un paciente alcohólico anónimo? Porque generalmente el alcoholismo, como ellos decían, es una enfermedad de la negación, ¿no? Como todas las adicciones. Claro, Yes. como la OMS lo declaró una enfermedad, entonces, en fin, esa es más o menos mi pregunta. Bueno, Gracias, Elena, Elena. encantada. Después tenemos ya otra pregunta de María Elena Ortiz, y ya con eso cerramos, sí. A ver, Bien, Adriana, sí. bien. Es verdad lo que dice Elena. Jung, más joven que Frankl, no de la ciudad de Frankl, Freud sí. Freud, bueno, desde muy pequeño fue a vivir a Viena, era considerado vienés. Y Frankl nació también en Viena, así como Adler, por eso a la logoterapia se la llama la tercera escuela vienesa de psicoterapia. Jung era de Zúrich, pero sin embargo entra en contacto con Freud cuando Freud publica la interpretación de los sueños y queda muy fascinado por la obra de Freud y llega a formar parte de la Asociación Psicoanalítica Internacional. Es más, llega a ser casi como un hijo directo de Freud, así como lo fue Adler también. Pero Freud tenía como una idea del ser humano muy mecanicista, en la cual pensaba que el ser humano estaba movido por sus impulsos y que estos impulsos que buscaban su satisfacción condicionaban casi de una manera extrema, podríamos hablar de un determinismo a la persona. Eso hizo que tanto Jung como Adler se separaran de Freud y buscaran ampliar su teoría con una mirada, les diría, más humana de la persona, ¿no? Jung, cuando lo conoce a Freud, ya era un reconocido médico en la clínica psiquiátrica de Zúrich, no era un joven ni un novato dentro del campo de la psiquiatría, pero cuando se separa de Freud, empieza todo un viaje personal, espiritual, que lo lleva a Oriente, y recorre Oriente y allí toma la visión espiritual de Oriente y la busca integrar a su psicoterapia. Es más, encontramos en Jung también muchas alusiones al concepto sentido de vida también, ¿no? Sí. ¿Cuál es la diferencia con Frank fundamentalmente? Su concepción de lo espiritual. Jung entendía la espiritualidad como una
digamos, energía compartida con todo lo viviente, con el cosmos. Frank tiene una visión de la espiritualidad distinta, el espíritu es personal, el espíritu es individual, tiene un despliegue temporal, o sea, en esta existencia mía, que va desde el momento de mi concepción hasta el momento de mi muerte. Por lo tanto, tiene una antropología que sigue la tradición judeo-cristiana y no la concepción espiritualista de Oriente. Esa es la gran diferencia entre los dos autores. De hecho, digamos, la teoría de la reencarnación, o sea, de las vidas pasadas, es una teoría que está, digamos, más vinculada a la tradición oriental que a la tradición, digamos, o a la concepción logoterapéutica de espiritualidad. Con respecto a la pregunta que vos me hacés del adicto, bueno, es fundamental, ¿no? En toda adicción la logoterapia tiene algo muy importante que trabajar, que es el vacío existencial. Nosotros cuando no encontramos o no descubrimos el sentido de nuestra vida, caemos en algo que Frankl llamó la frustración existencial o el vacío existencial. Y eso nos lleva o nos lanza a la búsqueda de algo con que llenar ese vacío. Obviamente el alcoholismo es una enfermedad, como vos bien decís, y está en los manuales de psiquiatría, porque tiene múltiples factores que llevan a ese desenlace. Uno de ellos es, digamos, una personalidad adictiva o compulsiva. No cualquier persona que bebe en exceso se transforma en alcohólico. Por lo tanto, no podemos hablar de un solo factor, pero sí la logoterapia aporta esta visión de lo espiritual y de esta carencia de sentido como uno de los factores muy importantes en la génesis de una adicción. Por lo tanto, el tratamiento apunta a que la persona pueda descubrir, entre otras cosas, ¿no? El para qué de su existencia. Y cuando descubrimos que cada uno de nosotros tiene una tarea, una misión que realizar en esta vida, ya no nos interesa destruirnos más, porque sabemos que nuestra vida es valiosa para algo o para alguien. Espero haberte respondido, Elena. Gracias. Sí, ahora la última pregunta de Muchas María Elena gracias. Ortiz de Ecuador, porque tenemos aquí también de varios países. Bienvenidos de Brasil, ya está, y también de Ecuador, de Costa Rica. María Elena, ¿cómo afrontar las dificultades de relaciones de por sí complicadas antes de la pandemia? Pregunta María Elena. Ah, un temón, ¿no? Habría que ver por qué son complicadas esas relaciones, pero yo creo que el poder afrontar relaciones complicadas, lo primero que tenemos que hacer es desarrollar nuestra empatía, ¿no? Cuando estamos en un vínculo complicado, estamos como pertrechados, cada uno en esto de yo tengo razón, el otro está equivocado, que es un pensamiento bipolar, o bipolar en el sentido de dos polos, ¿no? Sí. Que nos hace alejarnos del otro. Y la verdad, este logos o esta verdad que Frankl menciona en la logoterapia, es algo que se descubre de a dos. Entonces, cuando yo tengo un conflicto con alguien, lo primero que tengo que hacer es poder acercarme a esa persona y escuchar lo que esa persona tiene para decirme, ¿sí? Y reconocer también lo que quizás yo no vea como un problema o no vea como algo que en realidad es importante, pero si para el otro lo es, para mí también lo tiene que ser. Entonces, la primer manera, me parece a mí, es a poder acercarme a ese otro. Acercarme con humildad, acercándome, mostrándole mi deseo de que esté en mi vida, de que es importante para mí, y ver después, bueno, cuál es la raíz de ese conflicto. No te podría dar una receta porque hay como diversidad de conflictos. Pero si vos haces esta pregunta, María Elena, es porque evidentemente hay un deseo de solucionar.
el conflicto. Entonces, la posibilidad de acercarme al otro y sinceramente de corazón a corazón transmitir de que quiero acercarme y quiero solucionar eso que nos separa, me parece que es el primer paso. Obviamente la pandemia no ayuda demasiado, pero yo creo que cuando nosotros también tenemos que ser capaces de esperar los tiempos del otro, ¿no? Eso no quiere decir que nosotros nos mantengamos pasivos. Yo tengo que demostrarle al otro que mi intención es solucionar ese conflicto, pero también tengo que saber esperar, porque quizás el otro necesita un tiempo de amigarse con el vínculo con nosotros, necesita drenar su enojo, y si yo le hago sentir que estoy ahí dispuesto y preparado cuando me necesite, pero le doy su espacio, ¿no? Quizás podamos llegar en algún momento a resolver nuestras diferencias. Pero lo importante es hacerlo con humildad y mostrando nuestro deseo de solucionarlo. Sí, gracias. No, por Adriana, vamos favor. ahora a finalizar porque queremos ser siempre puntuales en Centras y agradeciéndote inmensamente vamos a decirle a Jackie y luego a Ricardo, yo al final de despedirnos de esta gratísima conversación contigo, Jackie. Adriana, agradecidísima de que estés con nosotros. Me siento feliz porque siento que la distancia nos acerca. Este momento de pandemia, ¿no? Algo, digamos, no creído y ni vivido en nuestra mente, nos ha permitido poder accionar, poder movernos, y es por eso que estoy gratamente feliz de que estés con nosotros, porque lo imposible se hace posible cuando uno desea hacerlo, ¿no? Y este es parte del para qué pasa todo esto, y es poder movilizarnos, poder tener actitudes positivas. Me encantaron los temas de tu libro, estas habilidades que hay que trabajarlas para no ser mejores personas, sino para quererse uno más y poder ser más que mejores personas, y poder hacer esta cadena virtuosa donde podamos contagiar, ¿no? Esto que nos estás regalando hoy día con el tema tratado hoy día. Gracias. Un abrazo inmenso a la distancia. Un beso enorme, Jackie, me encanta estar cerca tuyo. Gracias. Ricardo. Sí, bueno, yo hace un año más o menos, Adriana, estuvimos en Buenos Aires. ¿Cómo ha pasado el tiempo, no? Sí. Y como digo yo, esta pandemia, por lo menos a mí personalmente, me ha permitido conocer muchísimas personas, ¿no? E interactuar con muchas personas, vincularme con muchísimas personas, porque este medio tecnológico lo ha permitido. Y lo ha permitido porque hemos recurrido todos a este desafío adaptativo, ¿no? Que evidentemente tenemos que ver la forma, cómo mantener. Yo te agradezco muchísimo poder compartir estos 60 minutos, seguir aprendiendo, ¿no? Y lo más importante, trascender, ¿no? Que la logoterapia trascienda, ¿no? A muchas personas, porque definitivamente apoya y ayuda muchísimo, y más aún en estos tiempos de pandemia. Muchas gracias y un fuerte abrazo a la distancia. Un Gracias. beso grande, Ricardo. Un beso grande y una alegría. Gracias, Adriana, por tanto. En realidad, fíjate que en tan poco tiempo nos has nutrido con mucho en estos tiempos, digamos, tan duros, tan difíciles, de tanta ansiedad y de tanto miedo, pero siempre con la idea de que siendo seres digamos, ¿no? Buscando estar plenos, la logoterapia pues es una herramienta fundamental para mejorar esa calidad de vida, ¿no? En una sociedad en la que busca más el hacer que el ser, realmente la logoterapia es una herramienta y un enfoque fundamental que nos humaniza a todos, ¿no? Y a todas. Entonces, inmensamente agradecidos por tanto, y siempre en contacto contigo, maestra. Muchas gracias. Gracias a cada uno, cada una de los presentes aquí de varios países. Muchísimas gracias. Y entonces, hasta pronto, maestra. Hasta pronto con cada uno, cada una, ¿eh? Adiós. Gracias. Un beso grande a todos, ¿eh? Adiós. Buenas noches Gracias, un para abrazo. todos. Buenas noches. Gracias.
Chao, chao. Chao, gracias. Buenas noches, gracias. Gracias a